Chicos y chicas, muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a este nuevo segmento de aprendizaje Aprendo en Casa. Y como respuesta a las preguntas formuladas por los estudiantes de secundaria, hoy vamos a hacer un pequeño repaso sobre la definición y el manejo de los conectores en nuestro texto escrito. ¿Y qué son los conectores? Los conectores son palabras o grupos de palabras que sirven para unir ideas expresando claramente el modo en que se relacionan entre sí. Por ejemplo, el deporte es bueno, pero no puedo jugar. Y observamos claramente en este ejemplo, el conector pero cumple la función de unir dos ideas. Hay 5 tipos de conectores: conectores aditivos, restrictivos, condicionales, causativos y conectores consecutivos. ¿Y qué son los conectores aditivos? Los conectores aditivos introducen una información cuyo contenido se añade a la aparecida previamente. Se encargan de señalar que la frase que les sigue mantiene la misma línea temática que las oraciones anteriores. Y estos conectores son: más aún, todavía, más incluso, asimismo, encima, por otro lado, etc. Veamos el siguiente ejemplo. Recibirá un galardón, asimismo, un especial homenaje en el frontis de la municipalidad. Y como observamos en este ejemplo, el conector asimismo cumple la función de añadir más ideas a la idea anterior. ¿Y qué son conectores restrictivos? Los conectores restrictivos, adversativos o llamados también de oposición, son palabras o frases que estructuran un discurso con la finalidad de oponer o contradecir ideas. A su vez, los conectores adversativos pueden ser restrictivos porque no niegan lo dicho antes, sino que añaden información. Estos conectores son: no obstante, por el contrario, con todo, aún así, ahora bien, sin embargo, después de todo, en cualquier caso, pero, etcétera, etcétera. Veamos el siguiente ejemplo. Ganarán el partido, pero volverán sin premio. Y como notamos en este ejemplo, la palabra o el conector pero cumple la función de contradecir ideas, y como notamos en este ejemplo, la segunda idea contradice a la primera idea. Conectores causativos. Los conectores causativos, también llamados causales, son usados por el hablante para introducir de forma coherente las causas que producen los hechos reseñados por él en el discurso. Y estos conectores son: ya que, debido a que, dado que, por ende, porque, etcétera, etcétera. Veamos el siguiente ejemplo. Se fue llorando, por eso los vecinos se alborotaron. Pero claro, notamos en este ejemplo que el conector por eso está cumpliendo la función de contradecir o introducir una causa o problema con respecto a la primera idea. Conectores consecutivos. Los conectores consecutivos son palabras que sirven para enlazar dos o más ideas en una oración, a partir de una relación de causa-consecuencia
entre dos partes. Y estos conectores son, en consecuencia, por consiguiente, de allí que, por eso, por ende, por lo tanto, etc. Veamos el siguiente ejemplo. Se rompió la pierna, por lo tanto, el equipo perderá. Y como notamos, nuevamente en esta oración, el conector por lo tanto está cumpliendo la función de añadir resultados o hechos con respecto a la primera idea. ¿Y qué son conectores condicionales? Los conectores condicionales se utilizan para condicionar un concepto en relación a otro y restringir o conceder una forma parcial a una información. Y estos conectores son con tal que, sí, por supuesto, aún así, a pesar de que, aunque, etc. Veamos el siguiente ejemplo. No me enojaré contigo, con tal de que cumplas con tu parte del trato. Pero claro, observamos aquí el conector con tal de que está cumpliendo estrictamente la función de añadir condiciones para lograr deseos, necesidades o gustos. Pero claro, hay conectores que cumplen una función específica, como conector al principio, que cumple su función de enlazar o unir ideas en el inicio o introducción de un texto. Los conectores entonces, cuando, tampoco, después y de pronto, y más conectores cumplen la función de unir ideas en el cuerpo o desarrollo. Y finalmente, los conectores, finalmente, después, por último, cumplen la función de unir ideas en el cierre o desenlace de un texto. Y estos conectores llamamos también como conectores textuales, que cumplen, obviamente, una función específica. Por ejemplo, en primer lugar, en la introducción o inicio. Los conectores, además, asimismo, más aún, por otra parte, por otro lado, también, y más conectores, cumplen la función de unir ideas en el cuerpo o desarrollo. Y por último, los conectores de conclusión o desenlace, como notamos aquí en esta parte. Finalmente, en conclusión, en definitiva, en tanto, en síntesis, en resumen, etcétera, etcétera. Pero cabe señalar que hay conectores también que cumplen la función de unir ideas en todas las partes del texto. A estos conectores se les conoce como conectores consecutivos y causales. Pero hay que recordar que los conectores o marcadores textuales no solo cumplen la función de enlazar dos o más ideas, sino también de introducir o aperturar oraciones o enunciados dentro del texto. Por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo del texto anterior. Al principio, construyeron sus nidos en un pajonal y nacieron dos gorrioncitos. El mayor, en poco tiempo, por el intenso frío, murió. Entonces, en el trajinar de la vida, cuando ya estaba aprendiendo a volar, el padre descubrió algunos secretos para escapar de la pobreza y los peligros. Y aquí sigue narrando más hechos, en el cuerpo, el desarrollo, obviamente. Y luego de haber concluido la narración, continúa. Finalmente, después de lo sucedido, con un susto apesadumbrado, volvió a su casa nido, contó a su padre y vivieron felices muchos años. Y como notamos
que el conector o marcador al principio está cumpliendo la función de dar apertura a esta parte del texto. El conector entonces igual. Y el conector finalmente para dar apertura a la última parte del texto. Muy bien, jóvenes, y eso es todo por hoy, y como siempre les digo, aprender a aprender, y si no aprendes a aprender, aprendes a perder. Nos vemos en la próxima.